El Señor los bendiga, amados hermanos, en esta gloriosa tarde de victoria. Me siento tan complacido con mi Dios. Me siento tan honrado de ser llamado hijo de Dios. Pedimos una disculpa porque en la mañana no pudimos predicar. El día de ayer pasó algo en mi rostro, me dio una parálisis facial y en la mañana no podía pronunciar algunas palabras, pero en el nombre de Jesús no puedo callarme. Necesito hablar, necesito predicar porque es algo que me llena, que me alimenta. Y en esta tarde el Señor me dio una cita hermosa que yo la quiero compartir y yo le puse por nombre: nos librará el Señor. El Señor ha tenido una promesa que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hay una cita bíblica que dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Él ha prometido estar con ella todos los días hasta el fin del mundo. Y tú y yo somos parte de esa iglesia gloriosa que el Señor estableció en esta tierra. Y debemos de llevar el mensaje de salvación. Te voy a pedir humildemente que estés orando por mí en tu corazón. Vamos a irnos a nuestra Biblia, libro de Hechos, Hechos capítulo 12. Pero antes de comenzar nuestro mensaje de esta tarde, nos librará el Señor. Yo quiero decirte que en la época de Jesús, en la época de Pedro, Pablo, ellos vivieron experiencias aterradoras. Estaba yo estudiando hace unos minutos atrás. Me gusta documentarme antes de predicar, si es que hay alguna duda por ahí. Las cárceles eran de seguridad máxima. Las cárceles romanas eran de seguridad máxima. No tenían una altura muy grande. Apenas cabía un cuerpo de pie. No tenían más que una sola puerta. Y arriba tenía una portilla o ventanilla, una puerta muy pequeña. Eran de oscuridad total, eran aterradoras. Imagínense ustedes estar presos en unas tinieblas totales. Yo puedo decirte que antes de que Jesús viniera a mi vida, yo vivía en una cárcel de máxima seguridad, en una cárcel donde yo no podía salir, en una cárcel donde yo no podía ver el resplandor de una luz. Yo no podía hablar con nadie. Estaba preso del pecado, pero de ahí me libró el Señor para traer su palabra, y es por eso que yo no puedo callarme. Yo no debo callarme. Habla lo que el Señor ha hecho contigo. ¿O Él no ha hecho nada contigo? Yo quiero dejarte esta reflexión. ¿Ha hecho el Señor algo en tu vida? Puedo decir por mí
que yo soy un milagro caminando, soy un milagro andante, y quiero que mi vida sea un testimonio fiel y verdadero del poder de Jesús, el poder obrador de Jesús. Si tan solo tocara el manto, tantito el borde de su vestidura, seré sana, dijo aquella mujer. Cuán poderoso es nuestro Dios, y Él puede darte libertad a ti también. Capítulo 12, Hechos. Ayúdanos, Señor Jesús. En el mismo tiempo del rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. En el tiempo de Herodes, la iglesia sufrió muchas persecuciones, padeció muchas situaciones adversas, tan difíciles de explicar, golpes, sufrió daños físicos y morales también, queriéndoles causar un daño espiritual. Pero ellos, la iglesia, estaba aferrada a aquel que había muerto por ella en la cruz del Calvario, y ellos sabían que no los iba a dejar jamás. Él había dejado una promesa que estaría hasta el fin del mundo con ellos. Oh, amado hermano, cómo sufrió la iglesia en aquellos tiempos. Cárceles inhumanas. Bueno, pues la historia de hoy es la experiencia de Pedro en una cárcel de máxima seguridad, de oscuridad total, donde solo había una ventanilla o una portilla muy pequeña, donde les daban a veces algo de comer o algo de beber. Pues la iglesia sufrió grandes cosas por amor al que los había llamado, y mató a cuchillo Herodes a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para prender también a Pedro. Era entonces los días de los ácimos, del pan sin levadura, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que les guardasen. Investigaba yo acerca de estos cuaterniones, y las palabras cuaternión o cuaternio viene, si hablamos matemáticamente, un cuaternión, llamado también cuaternios, es un grupo de 4 números reales. Entonces, en la escritura se aplica a 4 grupos de 4. Eran 4 grupos de 4 soldados cada grupo. O sea que si lo multiplicamos, Pedro era custodiado por 16 soldados. Aleluya. ¿Qué tenía Pedro que lo hacía tan temido, tan peligroso? Yo te lo voy a decir. ¿Sabes qué tenía Pedro? Pedro tenía el poder de Dios. Pedro estaba sumido
en la obra del Señor. Pedro sabía quién era Jesús, a pesar de que lo había negado varias ocasiones. Él sabía quién era Jesús, y por eso él predicaba y era temido por todo el pueblo judío. Fariseos, saduceos no lo querían porque él predicaba la palabra con poder. Pero él se metió en un campo espiritual glorioso, porque él sabía de quién descendía el poder. Él sabía que sin ese poder él no era nadie. Nos librará el Señor. Pedro confiaba en su Dios. Pedro confiaba en su amado Jesús, y Pedro confiaba en el Espíritu Santo de Dios que estaba con él. Y muchas veces, ¿cuántos cristianos se abaten por tantas situaciones que están pasando? Y lo primero que hacen o dicen es tirar la toalla, por decirlo de alguna forma. Dejar de quitarse la armadura, dejar la cruz, porque pesa demasiado. Pero yo te puedo decir, amado hermano, que pesa demasiado porque la estás cargando tú solo. Si tú depositas todas tus cargas en Jesús, Él ya pagó el precio. ¿Por qué sufres? No sufras. Aprende a confiar en tu Dios. Deja en el trono de la gracia tus aflicciones, tus tristezas, tus preocupaciones. No debes preocuparte, porque si te preocupas le estás quitando méritos a Jesús, a su poder obrador. Deja que Él haga su trabajo, tú haz el tuyo. Confía en Él y predica. Tal vez dirás, pero yo no sé predicar. Testifica, háblale a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo en la calle. Yo no sabía predicar, y yo no digo que sé predicar todavía, pero cuando uno se mete en el Espíritu de Dios, Él te ayuda. Él te bendice de una manera especial. No hay situación que Él no pueda arreglar. Él murió en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que les guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Cuántas veces estamos viendo a nuestros hermanos abatidos, pasando luchas, pruebas, tentaciones, y en vez de unirnos en oración todos, le criticamos, le juzgamos, le damos la espalda en vez de darle la mano y hombro a hombro caminar? Somos iguales, todos somos iguales, todos. Nadie es más que otro. Y aún puedo decirte que si tienes algún cargo en la iglesia, o si el Señor te usa grandemente, más humilde debemos ser. No te enaltezcas, no te enorgullezcas, porque puedes caer.